Pero, ¿qué entiendo por el alma? Entiendo, o qué elemento lo relaciono con el alma. Entiendo que es nuestro ser. ¿Por qué pongo nuestro ser? Porque en algunas partes de las escrituras menciona que es el espíritu, pero en algunas otras dice que es el alma o que es el espíritu y el cuerpo, que es la unión de los dos. Entonces yo puedo concluir que es nuestro ser. Lo relaciono también con la espiritualidad y lo relaciono con los deseos más profundos. Si bien había puesto debajo del corazón deseos, Sí. y a eso me refería con las pasiones que comentaba Carlos, aquí le pongo deseos profundos y a veces solemos expresarlo de esa manera, ¿no? Desde lo más profundo de mi alma o con toda mi alma. Nos referimos a un deseo, pero con mucha fuerza. Eso yo lo relaciono con el alma. Bien. Entonces, en este punto invitamos a partir de ahora a nuestros hermanos que nos digan qué es lo que viene a su mente cuando dice la Escritura que debemos amar al Señor con toda nuestra alma. ¿A qué se refiere y con qué elementos lo relacionan? Hermano Alvarejo, usted al inicio, casi al inicio de este programa, habló un poquito acerca de nuestra composición o nuestra naturaleza eterna como seres, inteligencias, seres espirituales y después ahora con un cuerpo físico. Y esto, dicen las Escrituras, es el alma del hombre misma. Ah, ¿Con qué más viene a su mente después de esto que vamos viendo? bueno, lo que como se ha mencionado, la conjunción de esto. La gran obra, en mi opinión, del Padre es que tomó la materia y nos ha ido vistiendo de materia. Y hay que aprender a dominarla. Hay que aprender a dominar la materia. El que pueda dominarla y tener control a través de el corazón, la mente, el alma, todo su ser, que lo pueda empezar a controlar, entonces puede empezar a producir frutos que lo conducen a vida eterna. Como decía un hermano, que es un tema de mucha sensibilidad, que ya lo hemos tratado aquí, también ha encendido focos rojos y alarmas y todo eso, que tiene que ver con los apetitos y pasiones. Que los apetitos y pasiones se controlan en la mente, ¿no? Todos, porque a fin de cuentas todo es materia. Entonces, fíjense bien, esos apetitos y pasiones nos vuelven aficionados pues, bueno, qué bonito soy yo elegantemente, quiero ser más elegante hoy, pero realmente es una adicción, ¿verdad? Digo aficionados, pero realmente es una adicción a estos apetitos y placeres, que si los analizamos en el contexto de las escrituras, vamos a sorprendernos de que esos debemos controlarlos, ¿verdad? Debemos controlarlos, pero que la iglesia también ha mantenido en un nivel no severo de control, sino dentro de parámetros más apegados a nuestro estado caído de esta esfera celestial. Así que, hermanos, el alma, o sea, nuestro cuerpo, ha sido dotado con dones y poderes mayúsculos. El don de la procreación es divino, es un don divino y tenemos que aprender a gobernarlo. Estamos en un estado caído, pero tenemos que mirar hacia arriba, ¿verdad? Los enojos, la ira es otra pasión que es muy sabrosa, entiendo, porque es muy usada, ¿no? Es muy sabrosona y también podríamos también tratar, pero estas pasiones son las que tenemos que controlar porque están impresas, vienen con el equipo que nos dieron, están en el manual de operación de nuestro equipo. Bien, unos comentarios al respecto. Dice Luis Eduardo, alma, unión del cuerpo y el espíritu. Correcto. María Esther dice, nuestra alma significa con todo nuestro ser. Cristian Torres, alma es cuerpo y espíritu, es decir, hay que amarlo a Dios con todo lo que somos. Isabel, el alma para mí es la parte divina que llevamos dentro por ser hijos de un Padre eterno. La hermana Irma dice, lo relaciono con todo nuestro ser. Dice
María Narcisa, buenas noches. Nosotros podemos servir y amar toda la semana. Deberíamos tener deseos profundos sacados del corazón y no solo hacerlo los domingos. Saludos desde Quito, Ecuador. Gracias, hermana. Gaspar dice, alma, para mí es la parte que está conectada con el Padre. Interesante este punto. Pues bueno, aquí están los comentarios al respecto de alma. Carlos, ¿quisieras agregar algo al respecto? Sí, por supuesto. Cuando los hermanos hablan de todo el ser, yo necesito digerir eso o tratarlo de entender, porque quizás cuando lo decimos puede ser un poco abstracto y puede ser muy general. Amar con todo el ser puede ser muchas cosas. Ahora, Sí. Cuando yo mencioné que amamos al Salvador con todo nuestro corazón, asocié el principio de la sumisión. Cuando lo amamos con todo el alma, yo lo asocio al principio del arrepentimiento. Y cuando hablo del arrepentimiento, yo le agrego 3 cosas adicionales a las que Víctor y el hermano Alvaradejo han traído. Una de las cosas es el cambio. Cuando obtenemos un cambio, ya no hay disposición de obrar mal, sino hacer lo bueno constantemente. Número 2, rectitud, que fue lo que experimentó Enós. ¿Qué dijo él? Y mi alma tuvo hambre. ¿Y qué buscó él? El perdón de sus pecados. Por eso lo asocio con el principio del arrepentimiento. Y lo tercero que traigo para agregar es el sacrificio. Es el sacrificio. ¿Y por qué traigo el sacrificio? Porque nuevamente, citando al Elder Maxwell, y a mí me encanta, me van a disculpar, hermano, pero el Elder Maxwell para mí es uno de los líderes que yo más admiro. Dice, el verdadero sacrificio, ¿sí? ¿Eres fan? Sí, claro, claro. Dice el Elder Maxwell, el verdadero sacrificio personal, eso de darle un poco de nombre y apellido a ese todo ser. El verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejar que se consuma. Entonces, esas son las cosas que yo interpreto cuando se menciona a amar al Señor con toda nuestra alma. Es limpiar el vaso por dentro, es purificarnos, es santificarnos, es sacrificar muchas cosas y dejar al lado nuevamente todos los placeres que el hermano Alvaradejo ha mencionado, las pasiones, los deseos, las intenciones y todas esas cosas que ya hablamos que el corazón, asociadas al corazón. Y fíjate, Carlos, que en este punto me haces recordar lo que enseñó el discurso que analizamos de J.G. Ronlon esta semana. Él hablaba sobre la ley del sacrificio. Cuando habla de la investidura, él habla de la senda de los convenios y empieza hablando del bautismo y luego cae en la investidura como tal y explica las 5 leyes que corresponden a la investidura. Entonces, él relaciona la ley del sacrificio con el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al manual de la iglesia, porque es la cita al pie de página precisamente, habla de la ley del sacrificio relacionada con el arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por lo que tú estás diciendo, ¿no? El sacrificio, la ley del sacrificio nunca se refirió a poner animales sobre el altar, ¿sí? Bueno, entre otros aspectos, el sacrificio que se nos requiere, sacrificio entre comillas, ¿no? Yo diría, porque en realidad es para nuestra exaltación misma, es presentar ante el abogado y decirle, expurga mi culpa, ¿no? Tú citabas ahorita en Oz, ¿sí? Expurga mi culpa porque me he arrepentido. Y en ese sentido, llegamos a sacrificarnos a tal punto que comenzamos a obedecerlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Entonces ahorita preguntaban, bueno, ¿y cómo entonces yo amo a Jesucristo? La Escritura lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero realmente, ¿qué significa esto, no? Es amarlo porque Él me ha perdonado. Lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Y de qué manera nos amó primero? Dando y entregando su vida por nosotros en sacrificio, pagando una deuda que no le correspondía, expiando o expurgando nuestra culpa. Salvador, ¿sabe por qué nos puede parecer un sacrificio? Porque en el discurso que ustedes analizaron muy bien esta semana del Elder Renlu, en donde hablaba de pororoca, ¿verdad? Había una frase y unas líneas que a mí me impactaron mucho que ustedes hicieron referencia y lo analizaron muy bien.
el hombre naturalmente no es humilde. Entonces, naturalmente no estamos en este mundo caído hechos para hacer lo bueno, sino siempre hay inclinación de manera fácil, lo dicen las escrituras, es fácil, ¿verdad?, que el hombre se desvíe, hacer lo malo, hacer lo malo. Y lo traigo a colación por eso mismo, porque es lo único que nos está pidiendo el Señor y a veces nos puede quizás costar mucho, pero es por eso, porque nuestra naturaleza, el hombre natural es enemigo de Dios y por eso lo vemos como un sacrificio. Bien. Víctor, ahí tengo una preguntita. Dice, hermanos, una duda, ¿qué es mejor, servir todos los días y no en domingo o solo en domingo y no los demás días? Pues mira, matemáticamente hablando, 6 es mayor que 1. Es mejor todos los días que 1. Pero espiritualmente hablando, yo creo que no sé si alguien puede hacer eso, servir 6 días y luego 1 no. Sí, sí hay quien puede hacerlo. ¿Y cómo se hace? Cuando tú llegas a la conclusión que te cae gordo el obispo o alguien ahí en la capilla y dices, mira, ¿para qué voy a la capilla a hacer corajes? Yo visito a los hermanos, ayudo, ando haciendo el bien toda la semana. ¿De qué me sirve el domingo a perder mi poco espíritu que tengo? Y ya, ¿no? Pero la verdad es que, la pura verdad es que es un mandamiento ir a la capilla y tomar los sacramentos. Ese es un mandamiento. Y, y aunque sirva los 6 días, si no va a tomar los sacramentos, estamos enfrentando una seria dificultad con el Salvador mismo, ¿verdad? Para que nos haga efectiva la expiación. Pero está fácil el problema, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta quién es Jesucristo, pues nos van a salir las ganas de hacerlo de inmediato. Yo me acuerdo que me dieron ganas de cambiar cuando me arrodillé para preguntarle al Señor. Y ahí supe, y entonces dije, porque yo les preguntaba a los misioneros cuando me visitaban, digo, Salvador, ¿de qué nos salva? Usted me habla del Salvador, ¿qué beneficio me trae? Cuando me explicaron el plan de salvación, me pusieron un tapón del tamaño del mundo, me quedé sorprendido, de manera que cuando oré y el Señor confirmó estas verdades por medio del Espíritu Santo, yo supe que había encontrado la verdad y que era momento de hacer el cambio. Así que, mi querido hermano, hay que arrodillarse y encontrar al Salvador, porque Él está presente ahí cada día. Bien, ahí estamos. Víctor, vamos con el siguiente punto. Sí, es la mente. ¿Qué está en la mente? Están nuestros pensamientos, está la inteligencia, esa inteligencia que viene desde antes de que estuviéramos aún en el mundo de los espíritus, permanece con nosotros, y yo creo que es un elemento importante de la mente. Están las ideas, están los planes, y en el Inter se me han ocurrido otras cosas, están los recuerdos. Fíjense que aquí lo relaciono, porque las ideas y los planes los vemos hacia futuro, y los recuerdos obviamente hacia el pasado. Entonces es importante también poner ahí los recuerdos, y desde luego otro que se me vino a la mente fue el conocimiento, también está ahí en la mente. Fíjate qué interesante esto que mencionas sobre los recuerdos, porque si vamos a las escrituras, vamos a encontrar la acción recordar o el verbo recordar bastantes veces. Oh, sí. Sí. Es que somos olvidadizos por nacimiento ya. Es un efecto de la caída. Exactamente. Salvador, sabe que yo quiero compartir algo pequeño con respecto a los recuerdos, porque yo cuando volví de mi experiencia en el mundo caído, ¿verdad? Cuando estaba prestando servicio militar y vuelvo a la iglesia, lo primero que me invitan los líderes es a participar en instituto. Y cuando yo vuelvo a instituto, en una clase de instituto, la primera, después de mi regreso a la iglesia, me asignan la primera oración. Y la presidenta de la clase asigna el himno, el pensamiento espiritual y la oración. Y yo entré en un momento de duda y de miedo increíble. Y yo no sabía qué iba primero, si la primera oración o el pensamiento espiritual. Imagínense a qué nivel los recuerdos se habían borrado literalmente. De ser miembro de los 9 años a estar a los 20 años sin recordar qué iba primero, si el pensamiento espiritual o la oración, porque me habían asignado la primera oración.
Y yo le pregunté a una hermana, a una joven que estaba al lado mío, y me dijo, y yo le pregunté, yo le hice esta pregunta, ¿qué va primero? No, me dijo, va esto, ah, ya, entonces ya yo sé cómo entrar. Y ahí me di cuenta, por eso me trae este recuerdo, de que yo en ese momento había perdido muchas cosas, había perdido conocimiento, muchas cosas, pero algo que también había perdido era la luz y el conocimiento que en el hogar se me había enseñado. Y por eso me recuerdo de esta experiencia cuando Víctor habla de los recuerdos. Bien, gracias, Carlos. Víctor, ¿vas a mencionar algo? Sí, en relación a lo que decías de numerosas referencias en las escrituras que nos hablan de recordar, creo que recordar es parte importante para poder amar a Dios. En el libro de Mormón se invita a que recordaran cómo el Señor los había librado. En varias ocasiones hace referencia a esto. Recordemos cómo el Señor nos ha librado de nuestras aflicciones. Le dice Nefi a sus hermanos cómo fuimos librados de las manos del Señor, etc. Entonces es importante recordar, es uno de los elementos importantes y obviamente es parte de la mente, aunque podríamos decir que está ligado también con el corazón, pero pragmáticamente es parte de la mente. Entonces por eso lo considero importante mencionar, aun cuando omití ponerlo por ahí. Aunque parezca obvio, cuando estamos recordando, no estamos olvidando. Y uno de los reproches que El Salvador le hizo muchas veces al pueblo de Israel fue eso, ¿no? Os habéis olvidado. Sí, fue el reproche que les hacía. Y bueno, pues ahí está. Víctor, vamos al siguiente elemento. Es el de fuerza. Sí, a lo mejor este es el que no es tan obvio, ¿no? Cuando hablamos de los otros tres elementos, creo que hemos estado de acuerdo en muchos de los comentarios que hacemos y que hemos leído, y la parte de la fuerza quizás es el elemento menos obvio o el menos comprensible. Yo lo asocié con poder, lo asocié con acción y lo asocié con obras. Es decir, podemos amar con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, pero hasta ahí yo lo veo como que son solo palabras. Pero ya cuando lo llevamos a la acción, y esta acción implica, por eso una de las escrituras que veíamos la variante es servir, o esta acción es volvernos al Señor, o tornarnos al Señor, o adorarlo, aquí ya implica una acción. Entonces, esos son los elementos que yo puse que tienen mucho que ver con nuestro actuar. Una vez que sentimos, que lo tenemos en nuestra mente, que nuestro espíritu se comunica con el Señor, como muy acertadamente lo comentó alguien, lo que sigue entonces es actuar. Yo creo que sin esta parte del actuar, todo lo demás es en vano. Bien. Aquí Smith dice, fuerza es voluntad. ¿Sí? Él lo relaciona con voluntad. Hermano Alvarejo, ¿algo en relación con fuerza, algo adicional que quisiera mencionar? Lo que a mí me llama la atención es que hemos hablado por horas y horas de la gracia, ¿no? Y la gracia finalmente es impulso positivo, ¿no? Un impulso positivo que te lleva a hacer las cosas, aún en contra de lo sabroso que tú quieres seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un impulso positivo y siempre me acuerdo de ustedes por lo de la gracia, porque, por ejemplo, hace un poquito me invitaron un rico cabrito ahí, ¿verdad? Y me acordé que yo no como carne. Pero olía tan rico, ¿verdad? Tan rico. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces me acordé, viene el impulso positivo. Doctrina y Convenios dice, y a mí me complace que no se use. Dije, mira, a él le complace, pero a mí me complace usarlo. A mí me complace más. A mí me complace y a él le complace que no lo use. Entonces, ahí viene el intercambio de juego del poder y la fuerza, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Igual en los diezmos, y es más o menos igual, ¿no? A mí me complace quedarme con más billete, pero a él le complace que yo sea mano suelta, pues que aviente el billete, ¿verdad? En los ayunos, en las ofrendas, también hay que ser con una ofrenda generosa.
Pero a mí me complace, sí me complace comer, pero en abundancia, pero no pagar tanto de ofrendas. Hay una lucha. Tengo el poder para pagar una ofrenda abundante que sea aún más de lo que me como, o me vence la tentación de pagar una ofrenda más pequeña, ¿verdad? Entonces, esa es la lucha continua de mi capacidad de razonamiento, de mi amor por Dios, por mi Salvador. A Él le complace que no lo haga, me voy a gozar con eso, ¿no? Me voy a gozar con eso y voy a hacerlo conforme y voy a estar contento. Pude vencerlo, ¿verdad? Y pagué y le aventé más para que me duela como a la viuda, ¿no? Así que yo creo que el poder y la capacidad y la fuerza de acción está ligada a nuestro conocimiento de Jesucristo. Qué tan profundamente de nuestro ser hemos llegado a saber que Él es real.